Bienvenidos a otro relato de la semana especial de Halloween en Serenum Mysteria. Esta noche, las sombras se alargan y el frío invernal parece penetrar hasta los huesos, mientras nos adentramos en un nuevo capítulo de horror que promete dejarte sin aliento. Imagina una casa vieja, apartada del bullicio de la ciudad, en un barrio donde ya nadie se atreve a caminar después del anochecer. Las leyendas cuentan que esa casa ha estado vacía durante décadas, pero los vecinos murmuran que, cuando cae la noche, las luces parpadean y extrañas risas resuenan en sus pasillos. Los niños del lugar la llaman la Casa de las Brujas, y este Halloween, un grupo de pequeños valientes decidió adentrarse en su lúgubre interior, atraídos por los misterios y secretos que aguardan en cada esquina. Pero lo que encontraron dentro fue mucho más aterrador de lo que jamás podrían haber imaginado. Las tinieblas parecen latir, los muros exhalan un aliento pesado y extraño, y en la penumbra se oyen murmullos que traen consigo promesas de castigos horribles para quienes se atrevan a cruzar sus dominios. En esta casa vivía una familia, pero no una familia común. 3 brujas, ligadas por sangre y maldad, habían hecho de este lugar su morada y siempre estaban hambrientas de almas jóvenes y desprevenidas. Esta noche conocerás el verdadero significado del miedo, mientras las brujas de Serenum Mysteria emergen de las sombras para reclamar lo que creen suyo. Prepárate para un viaje oscuro y perturbador, donde los gritos se ahogan en la noche y la esperanza se desvanece con cada tic-tac del reloj. ¿Estás listo para enfrentarte a la Casa de las Brujas? En la víspera de Halloween, el pequeño pueblo de Ravenswood estaba envuelto en una niebla que parecía traer consigo leyendas misteriosas. Las historias de la Casa Blackwood, una mansión abandonada en las afueras, inquietaban a los niños del lugar, mezclando curiosidad y miedo. Habían escuchado historias de la Casa Blackwood, pero no se sabía si los relatos eran ciertos y nadie estaba dispuesto a averiguarlo. Los padres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados de la vieja casa, que secretos oscuros la rodeaban y que no era un lugar para juegos infantiles. Sin embargo, como en toda historia de terror que se respete, había quienes no podían resistir la tentación del misterio. Tommy, el mayor del grupo, era un niño de 12 años con una imaginación desbordante y una valentía que, en realidad, ocultaba su profundo miedo a ser olvidado, a no dejar una huella en un mundo que parecía demasiado grande para él. Había oído hablar de la Casa Blackwood en la escuela, y aunque se presentaba ante sus amigos como el líder intrépido, en el fondo, el terror de enfrentarse a lo desconocido lo mantenía despierto por las noches. Jimmy y Sarah, por su parte, no solo compartían la curiosidad de Tommy, también cargaban con sus propios temores. Jimmy luchaba por ser aceptado en un grupo que lo veía como un extraño, mientras que Sarah buscaba en cada desafío una forma de escapar de la sombra de sus hermanos mayores. La mezcla de emoción y miedo que sentían no solo les revolvía el estómago, sino que también les recordaba los pequeños e indefensos que eran en un mundo lleno de misterios oscuros. Las semanas previas a Halloween, Tommy había investigado todo lo que pudo sobre la mansión. Habló con los ancianos del pueblo, quienes le contaron historias de una familia que llegó a Ravenswood hace más de 100 años. Eran 3 hermanas, decían, con cabellos oscuros como la medianoche y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Nadie sabía de dónde venían, pero todos sabían que traían algo con ellas.
algo que cambió la vida del pueblo para siempre. Las hermanas Blackwood eran conocidas por sus extrañas costumbres, por los rituales que realizaban en los bosques cercanos y por la desaparición misteriosa de algunos niños del pueblo en aquella época. Los rumores decían que aquellos que se adentraban en su casa no volvían a ser los mismos, si es que volvían. Se hablaba de sombras que cobraban vida, de espejos que reflejaban pesadillas y de una maldición que aún perduraba en el lugar. La noche de Halloween llegó, y con ella una neblina espesa que cubrió Ravenswood como una manta de inquietud. Tommy, decidido a desvelar los secretos de la casa Blackwood, reunió a Jimmy y Sarah en el viejo parque del pueblo. Llevaban linternas y mochilas llenas de lo que consideraban esenciales para una noche de exploración: chocolatinas, una brújula rota y un amuleto de la suerte que Tommy había encontrado en el ático de su abuelo. Los tres niños sabían que lo que estaban a punto de hacer estaba mal, pero la tentación era demasiado fuerte. Al acercarse a la casa Blackwood, el frío ambiente cambió súbitamente a una calidez inesperada, y la casa desolada apareció extrañamente acogedora, como si los invitara a entrar. A pesar del miedo que sentían, Tommy lideró al grupo hacia la entrada. La vieja puerta chirrió cuando la empujaron, revelando un vestíbulo oscuro y frío. El interior de la casa era peor de lo que imaginaban. El polvo cubría cada superficie y el aire estaba cargado con el olor rancio del tiempo olvidado. Las sombras parecían moverse por su cuenta, deslizándose por las paredes y el suelo como si estuvieran vivas. Los tres amigos avanzaron con cautela, sus linternas arrojando haces de luz temblorosa que apenas penetraban la oscuridad. Sabían que no debían estar allí, que cada paso los llevaba más cerca de algo que no comprendían, algo que se escondía en las profundidades de la casa. Pero la oscuridad los empujaba hacia adelante, hacia la verdad que se escondía tras esas paredes. El vestíbulo los llevó a una escalera que daba al segundo piso, y sin pensarlo demasiado, comenzaron a subir. El crujido de la madera bajo sus pies era un sonido que resonaba en sus mentes como una advertencia, pero estaban demasiado inmersos en su misión para detenerse. Al llegar al segundo piso, se encontraron con un largo pasillo, sus paredes cubiertas de retratos antiguos que parecían seguirlos con la mirada. Fue entonces cuando sucedió. Un viento frío sopló por el pasillo, apagando sus linternas al instante, como si hubiera absorbido la energía de las pilas. La oscuridad los envolvió, y en ese momento escucharon algo que los heló hasta los huesos. Una risa suave, casi imperceptible, que provenía del fondo del pasillo. No era una risa alegre, sino algo retorcido, cargado de maldad. Y entonces lo supieron. No estaban solos. El pánico se apoderó de ellos. Sus corazones latían desbocados, cada uno sintiendo que el miedo podía paralizarlos en cualquier momento. Tommy, normalmente el primero en esconder sus miedos bajo una fachada de valentía, sintió que sus piernas temblaban con cada paso. A su lado, Jimmy luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar, mientras Sarah, la más pequeña pero siempre dispuesta a demostrar que era tan fuerte como los demás, respiraba hondo para calmar el pánico que le retorcía el estómago. Cuando la puerta al final del pasillo se abrió de golpe, revelando una habitación oscura apenas iluminada por una luz tenue, la tensión se volvió casi insoportable. Algo los llamaba desde allí, algo que no podían ver, pero que sentían en lo más profundo de su ser, como una sombra oscura que ya conocían demasiado bien. Aunque su instinto les gritaba que huyeran, Tommy, con el peso de las expectativas de ser el valiente del grupo, decidió que no podían echarse atrás. Dio el primer paso hacia la habitación, no por coraje, sino porque el miedo a decepcionar a sus amigos era mayor que el terror a lo desconocido.
Lo que encontraron al cruzar el umbral de la puerta les dejó sin aliento, pero no como esperaban. En lugar de la esperada sombra aterradora, se encontraron en una habitación que irradiaba calidez, con un fuego crepitante en la chimenea y un aroma dulce a manzanas ordenadas. Pero antes de que la calma pudiera instalarse, las paredes comenzaron a derretirse lentamente, revelando figuras grotescas que emergían de la estructura misma de la casa, con sus rostros distorsionados y gritando en silencio. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la trampa. El peligro no era visible desde el principio, sino que estaba escondido en la falsa sensación de seguridad que los rodeaba. La risa volvió, esta vez más cercana, resonando en la habitación como el eco de un destino sellado. Y entonces todo quedó en silencio, excepto por el susurro de un nombre que los perseguía para siempre: Blackwood. La habitación se llenó de un silencio abrumador, tan denso que parecía tener peso propio. Los tres niños, ahora atrapados, sentían como sus corazones latían desbocados en sus pechos. Cada golpe resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Una sombra en el centro de la habitación creció hasta casi tocar el techo. Sus ojos incandescentes se clavaron en los niños, helándoles la sangre. Sin escapatoria, supieron que estaban a merced de algo maligno. Retrocedieron, sin aliento, mientras el aire a su alrededor se agitaba con una tensión palpable. Tommy fue el primero en intentar moverse, retrocediendo lentamente hasta que su espalda chocó contra la puerta cerrada. Jimmy y Sarah lo siguieron, demasiado aterrados para articular palabra. La figura delante de ellos no se movió, pero el aire a su alrededor comenzó a agitarse, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. De repente, la sombra se desvaneció como humo, dejando a los niños en una breve calma. Pero antes de que pudieran reaccionar, un susurro helado atravesó la oscuridad, transformándose en palabras que resonaron con maldad. «Bienvenidos, pequeños. Hemos estado esperando». En un parpadeo, tres figuras pálidas y de sonrisas inhumanas se materializaron frente a ellos. Eran mujeres, aunque el término apenas las describía. Sus rostros pálidos y afilados, con ojos que brillaban como un resplandor antinatural, se retorcían en sonrisas que revelaban dientes afilados, demasiado inhumanos para ser reales. La más alta de las tres avanzó un paso, inclinando la cabeza como si estuviera examinando a los niños con una mezcla de curiosidad y hambre. Su cabello, negro como la noche, caía en cascada sobre sus hombros y sus manos, largas y delgadas. Se movían con una gracia serpenteante. «Mirad lo que tenemos aquí», dijo con una voz que sonaba como el crujir de hojas secas bajo los pies. «Almas jóvenes, tan llenas de vida y energía». Las otras dos brujas se acercaron, susurrando entre sí un idioma que los niños no podían entender. Era un lenguaje antiguo, algo que resonaba con poder oscuro y misterioso. Las palabras se mezclaban con el aire, cargando la atmósfera con una tensión eléctrica que hacía que la piel de los niños se erizara. Tom intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. No podía moverse, no podía gritar. El terror lo había paralizado. Jimmy y Sarah no estaban mejor. El miedo los mantenía clavados en su lugar, sus ojos fijos en las brujas, mientras éstas se movían en un círculo a su alrededor, cerrando la distancia poco a poco. Las brujas comenzaron a cantar, sus voces entrelazándose en un cántico hipnótico que resonaba en la mente de los niños, nublando sus pensamientos y llenando sus corazones de una desesperación creciente. Los relatos en las paredes, que antes solo los habían observado, ahora parecían cambiar. Sus ojos negros se transformaban en pozos de oscuridad que absorbían la luz de la habitación. La bruja más alta extendió una mano hacia Tommy, sus dedos rozando su mejilla con un frío que le caló hasta los huesos.
«Eres fuerte», murmuró, «pero todos caen al final». Antes de que pudiera reaccionar, una de las sombras en la pared se deslizó hacia ellos, envolviendo a Sarah en un abrazo de oscuridad. La niña gritó, pero su voz fue sofocada por la sombra, que la arrastró hacia la pared como si intentara consumirla. Jimmy intentó ayudarla, tirando de su brazo con todas sus fuerzas, pero la sombra era demasiado fuerte. Sarah fue absorbida por la oscuridad y un silencio sepulcral llenó la habitación. Tommy y Jimmy se quedaron helados, mirando el lugar donde Sarah había estado segundos antes. El pánico los golpeó como una ola, y ambos sabían que si no hacían algo, correrían la misma suerte. La bruja más baja, con un cabello gris que caía en mechones desordenados, rió entre dientes, un sonido que resonó como uñas rasgando una pizarra. «Oh, querida, no llores. Pronto te reunirás con ellos». De repente, un estruendo sacudió la casa, como si algo hubiera golpeado las paredes con una fuerza descomunal. Las luces parpadearon una vez más antes de apagarse por completo, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Un viento frío atravesó el espacio y en ese viento una nueva presencia se hizo sentir. Tommy pudo ver, aunque vagamente, una figura translúcida que atravesó la puerta del otro lado de la habitación. Era etérea, una silueta que parecía estar hecha de niebla y luz tenue, pero con un brillo especial. La figura se movió hacia ellos, atravesando las brujas como si no existieran, y se colocó entre los niños y sus atacantes. Las brujas retrocedieron un paso, su cántico se interrumpió, y sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Quién osa interrumpir nuestro ritual?», escupió la bruja alta, su voz goteando veneno. La figura no respondió con palabras, pero levantó una mano y, con un movimiento casi imperceptible, las sombras que rodeaban a Sarah comenzaron a desvanecerse. La niña cayó al suelo, jadeando, sus ojos llenos de terror, pero viva. Las brujas se agruparon, lanzando susurros furiosos que resonaban en el aire mientras observaban la figura. Esta, con un movimiento lento y deliberado, giró la cabeza hacia Tommy. Sus ojos, aunque vagos y sin vida, irradiaban una calma que parecía penetrar el caos que los rodeaba. Tommy sintió una extraña conexión con la figura, como si ésta estuviera allí para protegerlos, para guiarlos fuera de esa pesadilla. Pero sabía que no podrían escapar tan fácilmente. Las brujas no iban a dejar que sus presas se fueran sin luchar. La habitación se llenó de un grito agudo, una cacofonía de voces que resonaron en los huesos de los niños. La bruja alta extendió sus brazos, y de sus dedos brotaron raíces negras que se extendieron por el suelo como serpientes, buscando a los niños. Pero la figura etérea no se movió, enfrentando a las brujas con una firmeza inhumana. Con un gesto fluido, levantó ambos brazos y una luz brillante estalló en la habitación, iluminando cada rincón con una intensidad cegadora. Las raíces negras se detuvieron en seco, consumiéndose en la luz, y las brujas gritaron en agonía, retrocediendo hacia las sombras que habían conjurado. La luz envolvió a los niños, protegiéndolos de los ataques de las brujas, y por un momento el tiempo pareció detenerse. La figura etérea bajó los brazos y la luz se apagó, pero no antes de murmurar algo incomprensible. Las brujas, aunque debilitadas, aún no se rendían. Sus ojos ardían de odio y sus formas se retorcían, más peligrosas que nunca. Tommy supo entonces que esa figura, ese ente que había intervenido, no podría mantenerlas a salvo por mucho más tiempo. Debían encontrar una manera de escapar y rápido. La figura señaló hacia la puerta, en el otro extremo de la habitación. Tommy sintió un impulso irrefrenable de correr hacia ella, y sin pensarlo dos veces,
agarró la mano de Jimmy y tiró de él. Sarah, aunque débil y asustada, lo siguió, sabiendo que era su única oportunidad. Mientras corrían hacia la puerta, las brujas lanzaron un último grito de desafío, y las sombras comenzaron a retorcerse de nuevo, extendiéndose hacia los niños con intenciones asesinas. Pero la figura etérea se interpuso de nuevo, y con una explosión final de luz, cerró la distancia entre ellos y las brujas, dándole a los niños el tiempo necesario para abrir la puerta y cruzar al otro lado. Cruzaron el umbral, sintiendo como la puerta se cerraba de golpe detrás de ellos, aislándolos del caos que habían dejado atrás. Pero el alivio duró poco. Lo que encontraron al otro lado de la puerta era aún más perturbador. Estaban en una habitación circular, sus paredes cubiertas de símbolos antiguos y desconocidos que brillaban con una luz tenue. En el centro de la habitación, un altar de piedra se alzaba sobre él. Un libro encuadernado en cuero negro descansaba, rodeado de velas que parpadeaban con una llama extraña y sobrenatural. El aire en la habitación estaba cargado con una energía pesada, casi tangible, y los niños supieron que habían llegado al corazón del misterio de la casa Blackwood. Pero también sabían que el peligro estaba lejos de haber terminado. La figura etérea apareció junto a ellos, su forma ahora más definida, revelando a un niño de ojos tristes y cabello oscuro. Este niño era el último de los Blackwood, la familia que había habitado la mansión durante generaciones. Un antiguo hechizo lo había atrapado en esta forma para proteger el grimorio que sus padres le confiaron antes de ser asesinados por las brujas. Señaló hacia el libro en el altar, y aunque no habló, los niños entendieron que él era su guía, y que la clave para vencer a las brujas estaba en ese libro, el legado de su familia. Tommy, con el corazón latiendo desbocado, se acercó al altar, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, pero no tenía otra opción. Las brujas estaban detrás de esa puerta, y pronto encontrarían la manera de alcanzarlos. El libro era su única esperanza, aunque no entendía cómo o por qué. Extendió la mano hacia el libro, sus dedos temblorosos tocando la superficie áspera del cuero. Y entonces, justo cuando estaba a punto de abrirlo, la puerta delante de ellos comenzó a temblar. Las brujas estaban llegando y el tiempo se estaba agotando. Tommy seguía con la mano extendida hacia el grimorio en el centro del altar. Su superficie de cuero negro era como una invitación tentadora, pero también una advertencia. Sentía que algo en el libro lo llamaba, como un susurro seductor que prometía respuestas y poder, pero con un costo que su joven mente apenas podía comprender. El ente que los había ayudado hasta ahora permanecía junto a él, su figura vagamente humana, observando con ojos que parecían hechos de niebla y estrellas apagadas. Mientras los niños se debatían entre el instinto de supervivencia y la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo, la habitación comenzó a llenarse con un sonido bajo, un murmullo profundo que se alzaba de las paredes mismas. Era como si la casa estuviera viva, susurrando secretos malditos que habían quedado atrapados entre sus ladrillos durante siglos. La puerta por la que habían entrado seguía temblando. Los golpes desde el otro lado se hacían cada vez más violentos, y los niños sabían que no tenían mucho tiempo. Las brujas estaban cerca, y con cada segundo que pasaba, su presencia se hacía más opresiva, más palpable. La temperatura de la habitación cayó bruscamente, y una escarcha fina comenzó a formarse en las superficies, un presagio del frío mortal que acompañaba a las tres hermanas. De repente, las velas apagaron de golpe, sumiendo a la habitación en una oscuridad total. Los niños pudieron sentir la presencia de las brujas antes de verlas, una energía maligna que erizaba el vello en sus brazos y llenaba sus corazones de un terror primitivo. Un destello de luz apareció brevemente en el altar, iluminando el grimorio
y en ese breve momento, Tommy vio algo reflejado en el cuero negro del libro. 3 figuras oscuras, avanzando lentamente hacia ellos. El ente, que había sido su guía silencioso, se movió rápidamente hacia las sombras que se acercaban. No emitió ningún sonido, pero su forma se extendió, abarcando la mayor parte de la habitación, creando una barrera entre los niños y las brujas. La tensión en el aire alcanzó su punto máximo y todo quedó en un silencio sepulcral. El ente que había protegido a los niños se mantuvo firme, pero las brujas avanzaron sin vacilar. Con un movimiento de sus manos, la figura comenzó a desvanecerse, como si fuera barrida por un viento invisible. Su forma se distorsionó, perdiendo su coherencia mientras luchaba por mantener su posición. Pero la oscuridad que rodeaba a las brujas era demasiado poderosa. Una fuerza antigua que succionaba toda luz y la esperanza de la habitación. Tommy, sintiendo que el tiempo se agotaba, finalmente agarró el grimorio y lo levantó. El libro era más pesado de lo que esperaba, como si las páginas estuvieran cargadas con el peso de los siglos de maldiciones y secretos oscuros. Pero también sentía algo más, una chispa de poder que crepitaba bajo la superficie, esperando ser desatada. Las brujas se detuvieron cuando vieron el libro en las manos de Tommy. Sus ojos se entrecerraron y, por un momento, la habitación se llenó con un silencio tenso. Luego, una de ellas habló. Su voz era suave pero cortante, como el sonido de un cuchillo al afilarse. No sabes lo que tienes en tus manos, niño. Ese libro es el legado de nuestra sangre, el poder que nos ha sostenido durante generaciones. No puedes comprender su verdadero valor, ni el precio que exige. Tommy sintió que sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme. No entendía completamente lo que el libro significaba, pero sabía que era su única oportunidad. El ente, sintiendo que su energía estaba al límite, susurró al oído de Tommy con una voz débil, pero llena de urgencia. Este grimorio es lo único que mantiene a estas brujas atadas a esta casa. Lo que contiene no solo es poder, sino también el destino de mi familia, de los Blackwood. Usa el libro, pero ten cuidado. Si no lo haces correctamente, podrías liberar un mal aún mayor. Sin pensarlo más, Tommy abrió el grimorio. Las páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía, escritos en una lengua antigua que parecía vibrar con una vida propia. Mientras las miradas, las palabras comenzaron a cambiar, transformándose en algo que él podía entender. Era un hechizo, uno que prometía poder, pero también advertía sobre el costo de su uso. Las brujas, viendo lo que estaba ocurriendo, comenzaron a moverse de nuevo, sus ojos fijos en el libro y el niño que lo sostenía. La habitación se llenó con un viento helado y el murmullo de voces ininteligibles comenzó a crecer en volumen, como si las mismas paredes estuvieran gritando en advertencia. Tommy comenzó a recitar las palabras del hechizo, su voz temblorosa pero decidida. A medida que pronunciaba cada palabra, la habitación parecía responder, vibrando con una energía creciente. Las brujas se detuvieron, sus rostros mostrando una mezcla de ira y preocupación. Sabían lo que estaba haciendo y no podían permitir que lo completara. La líder de las brujas alzó su mano y un rayo de oscuridad salió disparado hacia Tommy, con la intención de silenciarlo antes de que pudiera terminar. Pero justo en ese momento, el ente, en su último acto de resistencia, se interpuso en el camino del ataque. La oscuridad lo envolvió y su forma se desintegró completamente, pero el sacrificio no fue en vano. El ataque se disipó y Tommy continuó con el hechizo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una luz roja intensa,
y las velas que rodeaban el altar se encendieron de nuevo, pero con llamas negras que parecían absorber la luz en lugar de emitirla. Las brujas retrocedieron, sus rostros retorciéndose en una mezcla de furia y desesperación. Sabían que estaban perdiendo el control, que el poder del grimorio estaba siendo desatado en contra de ellas. Con un último esfuerzo, Tommy pronunció las palabras finales del hechizo y el libro se cerró de golpe, enviando una onda de choque que atravesó la habitación. Las brujas fueron arrojadas hacia atrás, golpeando las paredes con una fuerza que dejó grietas en la piedra antigua. La luz roja en los símbolos alcanzó su punto máximo, iluminando la habitación con un resplandor siniestro, antes de desaparecer en un instante, dejando todo sumido en una oscuridad casi total. El silencio que siguió fue abrumador. Los niños permanecieron inmóviles, esperando, temiendo lo que vendría después. Pero las brujas no se levantaron. Sus cuerpos estaban inmóviles, sus ojos abiertos pero vacíos, como si el hechizo les hubiera arrancado el alma. Pero el alivio de los niños duró muy poco. La habitación comenzó a temblar de nuevo, esta vez con una fuerza que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. El altar, en el centro de la habitación, comenzó a hundirse lentamente en el suelo, y las paredes se cerraban cada vez más a su alrededor. Tommy, Jimmy y Sarah se miraron con desesperación. No sabían qué hacer, pero debían salir de allí antes de que la habitación los atrapara para siempre. Corrieron hacia la puerta por la que habían entrado, pero esta estaba bloqueada por un muro invisible, una barrera creada por las últimas voluntades de las brujas. El pánico se apoderó de ellos, pero justo cuando todo parecía perdido, una luz suave apareció en el centro de la habitación. No era como la luz siniestra de antes. Esta era cálida, casi reconfortante. La figura del ente, o lo que quedaba de él, comenzó a reconstruirse lentamente, su forma menos definida, pero aún presente. El ente señaló hacia una de las paredes, donde una abertura comenzó a formarse, un pasaje que antes no estaba allí. Sin necesidad de más indicaciones, los niños corrieron hacia la salida, sabiendo que este era su última oportunidad. Cruzaron el umbral del pasaje, y justo cuando la última de las sombras de las brujas comenzaba a arrastrarse detrás de ellos, el muro invisible se rompió con un estallido. El pasaje se cerró tras ellos, dejando atrás la habitación circular y su maldición. Pero la sensación de peligro no desapareció del todo. Estaban fuera de la trampa inmediata, pero sabían que esto no había terminado. Lo que quedaba de las brujas estaba en algún lugar de la casa, y el grimorio aún contenía secretos oscuros que no habían sido revelados. Con el sonido de un reloj resonando en la distancia, los niños supieron que el tiempo se estaba agotando. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar, y solo uno de ellos tenía la clave para terminar con la maldición de una vez por todas. El pasillo se extendía ante ellos, oscuro y silencioso, solo interrumpido por el eco de sus propios pasos. Tommy, Jimmy y Sarah avanzaban con cautela, con el ente flotando a su lado, guiándolos hacia el enfrentamiento final que parecía inevitable. La atmósfera se volvía más densa con cada paso, cargada de una energía inquietante que vibraba en el aire, presagiando un desenlace terrorífico. El ente, que hasta entonces había sido su protector, ahora se veía más tangible, con facciones más definidas, revelando a un niño un poco más mayor que Tommy, con ojos oscuros y llenos de tristeza. Al final del pasillo, una puerta doble de madera oscura, tallada con símbolos antiguos, los esperaba. Estos símbolos parecían moverse bajo la tenue luz, pulsando con una fuerza propia. Tommy alargó la mano, sintiendo una corriente fría recorrer su brazo, una advertencia silenciosa del peligro que acechaba detrás de esa puerta.
pero no había vuelta atrás. Sabían que la única salida estaba adelante. Las puertas se abrieron con un crujido resonante que rompió el silencio. La sala que se extendía ante ellos estaba envuelta en sombras líquidas. Las brujas ya estaban allí, ocultas entre las sombras, observando y esperando. Eran 3 figuras encapuchadas, casi indiscernibles del entorno, como si fueran parte de la oscuridad misma. El ente avanzó, colocándose entre los niños y las brujas, listo para el enfrentamiento que se avecinaba. La niebla que lo envolvía se desvaneció, revelando al niño que había sido en vida, ahora con el cabello oscuro y los ojos hundidos, reflejando siglos de sufrimiento. Las brujas comenzaron a moverse lentamente hacia ellos. Sus rostros cadavéricos apenas eran visibles bajo las capuchas, pero sus ojos brillaban con una maldad que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo. El aire alrededor de ellas vibraba con una energía oscura que hacía que los objetos en la sala temblaran y se distorsionaran. Una de las brujas alzó la mano y el grimorio saltó de las manos de Tommy y comenzó a flotar en el aire, girando lentamente como si estuviera siendo leído por ojos invisibles. El ente, ahora plenamente consciente de su papel en los eventos que se desarrollaban, extendió una mano hacia las brujas. El aire se llenó de un zumbido agudo, una vibración que parecía resonar en lo más profundo de las paredes. Las brujas se detuvieron, observando al ente con una mezcla de curiosidad y temor. Sabían que tenía más poder del que habían anticipado. La energía en la sala crecía, cargando el ambiente con una tensión palpable, cuando, de repente, el grimorio se escapó de las manos de Tommy, empezando a levitar en medio de la habitación mientras giraba lentamente. El grimorio, flotando entre ellos, era la clave de todo. Si el ente lograba controlarlo, podría deshacer la maldición que mantenía a las brujas atadas a la mansión, pero también corría el riesgo de liberar su maldad más allá de los muros de la casa. Era un arma de doble filo, y el ente lo sabía. La historia del niño ente comenzó a revelarse, susurrada por las sombras que se contorsionaban a su alrededor. Era el último de los Blackwood, asesinado por las brujas cuando tomaron la mansión para sí. Su familia, brutalmente exterminada, había sido olvidada por el pueblo, pero él había quedado atrapado entre este mundo y el siguiente, obligado a presenciar el reinado de terror de las brujas. Era una existencia tortuosa, una vida después de la muerte plagada de dolor y soledad. Las brujas, aunque sorprendidas, no estaban derrotadas. Había más en juego de lo que los niños comprendían, y las brujas sabían que el niño ente tenía un poder que podría poner fin a su dominio, pero también sabían que si lo liberaba, pagaría un precio muy alto. El ente, consciente de lo que debía hacer, dirigió su atención al grimorio. La energía en la sala aumentó, el aire se volvió más pesado y el zumbido en el aire alcanzó un crescendo. Las brujas retrocedieron un paso, sus ojos llenos de una mezcla de temor y furia. Sabían que el momento de la verdad había llegado y que el niño ente estaba dispuesto a sacrificar todo para detenerlas. El clima de tensión y terror alcanzó su punto máximo cuando el ente tomó el control del grimorio. Las paredes parecieron cerrarse alrededor de ellos, y el aire se llenó de un susurro constante, como si la propia casa estuviera viva, observando el desenlace que se avecinaba. Tommy, Jimmy y Sarah permanecían inmóviles, paralizados por el miedo, pero conscientes de que algo monumental estaba a punto de suceder. Las brujas, desesperadas por evitar lo inevitable, intentaron invocar sus propios poderes, pero el ente era más fuerte de lo que habían anticipado. El grimorio, ahora bajo su control, comenzó a brillar con una luz intensa, una luz
que parecía penetrar en las sombras mismas, desgarrando el tejido de la oscuridad. La sala comenzó a vibrar y el aire se llenó de un rugido ensordecedor. Las sombras en las paredes se retorcían, intentando escapar de la luz que emanaba del grimorio. Las brujas, sabiendo que su tiempo se agotaba, lanzaron un último intento de detener al ente, pero fue en vano. La energía que él había desatado era demasiado poderosa. Y entonces, en un instante que pareció durar una eternidad, el grimorio explotó en un estallido de luz cegadora. La energía liberada barrió la sala, envolviendo a las brujas y disolviéndolas en un torbellino de sombras que se desvanecieron en el aire. La mansión tembló hasta sus cimientos y por un momento pareció que todo iba a colapsar. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la sala quedó en silencio. El ente, conocido en antiguas leyendas como el último de los Blackwood, había estado atrapado en la mansión durante más de un siglo, obligado a protegerla de la maldad que habitaba en su interior. Su presencia había sido percibida como un espíritu maligno por generaciones, pero en realidad su misión había sido contener el mal desatado por las brujas. Ahora, después de liberar a los niños y derrotar a las brujas, su energía comenzó a desvanecerse. Sabía que había cumplido su propósito, pero también comprendía que la oscuridad nunca se elimina por completo. Con sus últimas fuerzas, el ente transmitió un mensaje a Tommy, un susurro que resonó en su mente con la tristeza de un legado perdido. He estado atrapado aquí durante más de un siglo, protegiendo este lugar y a este pueblo de las brujas que destruyeron a mi familia. El mal siempre encuentra un nuevo refugio. No permitas que vuelva a enraizarse en esta tierra. Mi sacrificio no debe ser en vano. Luego, el ente se desintegró, su esencia desvaneciéndose en un último suspiro, dejando tras de sí un eco de esperanza mezclado con advertencia. Tommy, Jimmy y Sarah intercambiaron miradas de incertidumbre mientras asimilaban lo que el ente les había revelado. La mansión estaba vacía, pero el eco de su advertencia resonaba en sus mentes. La oscuridad no había sido erradicada, solo contenida. Sabían que lo que enfrentaron esa noche no era el final, sino el preludio de una batalla más grande que se avecinaba. El destino del pueblo, y quizás de ellos mismos, estaba irrevocablemente ligado a esa oscuridad. Al cruzar el umbral hacia el exterior, un frío glacial le recorrió la espina dorsal, como si la misma mansión exhalara un aliento final de advertencia. El silencio del pueblo, cubierto por la niebla del amanecer, no era el de la paz, sino el de una calma inquietante que presagiaba tormentas futuras. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies les recordaba que la batalla apenas comenzaba y que las sombras que acechaban desde las esquinas oscuras del pueblo solo estaban esperando el momento de regresar. Tommy apretó lo que quedaba del grimorio contra su pecho, sintiendo el peso del destino en sus manos. Sabía que dentro de esas páginas descansaba no solo un poder inmenso, sino también un peligro que podía consumirlos a todos si caía en manos equivocadas. Al alejarse de la mansión, un último susurro del ente resonó en su mente. El mal se repliega, pero nunca desaparece. Solo se esconde, esperando un nuevo amanecer. El horizonte se teñía de gris y los tres niños sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Y en el último momento, cuando pensaban que estaban a salvo, un sonido distante, como el eco de una risa malvada, resonó en el aire. El peligro no había pasado, solo había cambiado de forma y el verdadero terror estaba aún por llegar.